Como están amigos, hoy les traigo el resumen mensual de La venganza del sabueso del clan de la espada. El tratar a los pacientes con el poder divino era solo una medida temporal. Dolores no podía evitar que sigan aumentando los pacientes. El hecho de que sigan apareciendo se debía a la infección que apareció en los barrios pobres. Si observaba el fluido corporal de una persona infectada, tenía un periodo de incubación muy corto y una persona infectada tardaba mucho tiempo en morir. Dolores llega a la conclusión de que era una enfermedad maligna que causaba mucho dolor a la persona infectada durante un periodo de tiempo alargado. En lugar de detener la infección, debía centrarse en purificar el pozo. Si puede crear una gota concentrando su poder divino, salvaría a las personas. Pero no era momento para perderse en sus pensamientos, debía ir a tratar a más personas enfermas. En eso le da un fuerte dolor de cabeza, pensaba que era una anemia y se preguntaba si era el efecto secundario por usar demasiado su poder divino. Pero no era tiempo para dudar, debía continuar curando a las personas. Al salir de su estancia, se encuentra con los 3 payasos que le ofrecían varias cosas con tal de curar sus enfermedades. Estos le dicen que vinieron a ayudarla, no podían dejar a una noble sola en un lugar tan bajo y sucio. Además, trajeron 3 carros con donativos y ayuda de emergencia. Pensaban que las personas de esos barrios eran pobres y vivían en la basura, pero eran bastante humanos. Estas palabras estaban mareando a Dolores. Pero solo les dice que, si esa era su voluntad, entonces contaría con ellos. Pero al llegar al lugar donde estaban tratando a los enfermos, estos querían vomitar, el olor era muy desagradable. Dolores sabía que esto podía pasar, era una blasfemia acudir a una zona de asistencia con segundas intenciones, lo único que necesitaba de ellos era empatía por los enfermos. Pero eran demasiado egoístas, sacrificio obstinado, sentido del voluntariado, bondad y ternura. Esas eran las cosas más cercanas a la gracia y el amor de Dios. Pero de aquí en adelante, las cosas serían más horribles, ya que todos los pacientes en estado crítico se encontraban en ese lugar. Los enfermos y los sacerdotes sufrirían en ese lugar. Sentían no poder ayudarlos antes, pero ahora lo haría. Pero al entrar, encuentra a Bichir curando a los enfermos. Uno de los sacerdotes no lo podía creer, ya que suponía que solo el poder divino podía ayudarlos. Bichir no usaba la bendición en la piel, sino que estaba dejando que la bendición fluya a la zona afectada. Y si eso servía, el sacerdote creía ser capaz de concentrar su poder divino y sanarlos. Dolores estaba sorprendida al ver al sabueso nocturno, nunca había pensado que tendría este nivel de medicina y poder divino. En términos generales, el poder divino se trata de la oración de un sacerdote que llega a Dios, y Dios acepta esa oración y le otorga al sacerdote el poder divino. La cantidad de poder divino que tengas depende de lo devoto que seas con Dios. También esa cantidad es proporcional a lo necesario para completar el milagro. Un poder divino es igual a un milagro, y 10 poderes divinos pueden crear 10 milagros. Sin embargo, Bichir conocía el método para hacer 10 milagros con un solo poder divino y hacer 100 milagros con solo 10 poderes divinos. Durante el tiempo de la caída, los monstruos que los asediaban, la cantidad de heridos delante de los sacerdotes, eran superiores en número a los monstruos. Sabían que la cantidad de poder divino que poseían no podría detener el desastre. La decisión tomada por Dios se debe a la desesperación y la fe vacilante de los clérigos. Así que cambiaron la ecuación para realizar milagros. Tomar medidas ahora y afrontar lo que ocurra más adelante, harían los milagros primero y afrontarían lo que ocurra después. Aunque el poder divino que necesitan para recuperarse venga con intereses, utilizaron todo el poder divino que pudieron reunir. La gente llamaba a este fenómeno poder divino avanzado. Y como era una época en la que matar monstruos era considerado un acto de fe, incluso si no eras un sacerdote, si matabas a un monstruo, podrían usar un poder divino avanzado. Debido a eso, Bichir, que tiene un alma que acumuló karma del pasado, puede usar poder divino si está dentro de una región divina. Al ver llorar a una niña por su madre enferma, Bichir le dice que se encargaría de curarla. Estaba enferma pero también estaba desnutrida, entonces le da dinero para que pueda comprar comida, una hoguera y enfermera para su madre. Esto había molestado al sacerdote, que le dice que la ayuda materialista no estaba permitida en ese lugar.
Las exigencias monetarias eran infinitas, si hacía eso, podría acabar dándoles todo su dinero. A lo que Bichir le pregunta por qué no buscaron solución a algo como eso. Tenía un límite en su bolsillo, pero podía darles todo lo que tiene a ellos. Estas palabras habían sorprendido a Dolores, ya que Bichir acababa de decir lo que sentía, entonces se pregunta de qué se arrepentía o por qué se lamentaba. Recordando las palabras de Bichir sobre la teología, era esencial para entender a los humanos, así que era inevitable. Y se pregunta si tal vez era por la misma razón que ella. ¿Acaso era porque ya podía tratar a más personas? La chica de 16 años que aún es joven e inexperta, la sacerdotisa Dolores. El corazón de Dolores había comenzado a latir con fuerza por el hombre misterioso que tenía frente a ella. Al terminar de sanarlos, Bichir estaba tratando de descansar, en eso Dolores se le acerca. Ella se sienta a su lado, ya que quería hablar con él, primero le agradece por la ayuda. Gracias a Bichir fueron capaces de sanar a todos los enfermos. Una persona tan fuerte como Bichir debió haber nacido con el poder divino, pero para ella era diferente, ella simplemente tuvo suerte de nacer con ese poder, pero su mente, cuerpo y fe no eran tan fuertes. Y le preguntaba por qué Dios escogería a una persona tan débil como ella para ser sacerdotisa. Había muchas personas que tenían una gran fe a pesar de no haber nacido con poder divino, pero Dios le había otorgado ese título a ella. A lo que Bichir le dice que el simple hecho de que se sienta angustiada o se sienta culpable es la razón por la que Dios la escogió. El mundo necesitaba una luz que pueda brillar incluso en los lugares más oscuros y tenebrosos. Al escuchar esto, Dolores avergonzada le preguntaba si sería capaz convertirse en una persona que sea capaz de decir esas cosas. El resultado de tener al clero de la familia Quo Vadis reunido y rezando en una zona, fue que todos los procesos involucrados en la creación del agua bendita terminaron con éxito. Una escena divina capaz de purificar a todos los infectados de los barrios con una sola gota, se crearon 3 goteros de agua bendita concentrada, incluidas las reservas. Y los nombraron, Plani de la Verge, las lágrimas de la sacerdotisa, la cual había bendecido los 3 goteros de agua bendita con oraciones. Al terminar se los entregó a los soldados, quienes lo guardarían en la bodega. Más tarde había ido donde el padre para informarle sobre la muerte roja. El padre le dice que se acerque, y que esta vez hizo una gran ofrenda, tal como siempre había esperado de su hija. Era el cardenal de la iglesia de Lund Humbert. Humbert Leon Quo Vadis. Dolores le dice que estaban planeando usar las lágrimas de la sacerdotisa para purificar el agua que fluye debajo de Santa Meca. El padre le pregunta si encontró la causa de la infección. Dolores le dice que era un pozo no registrado en los barrios bajos, los niños habían testificado diciendo que un espíritu había maldecido el pozo. El pozo estaba gravemente infectado, y encontraron la botella de vidrio que el criminal usó para almacenar y propagar la infección. Después de investigar la zona, encontraron un objeto sospechoso. Al enseñar la daga, el padre se da cuenta que llevaba los emblemas del Leviatán y del Buchwa. Decía que fueron muy lejos esta vez, al crear un virus artificial potente. Como se atrevían a insultar a la divinidad, ahora personalmente se encargaría de declarar una guerra sagrada. Y ese sujeto que se llamó a sí mismo Sabueso Nocturno, también era sospechoso. Debían atraparlo para que confiese todo lo que sabe. Pero Dolores le dice que Bichir era inocente, era alguien que hizo todo lo posible para tratar a los enfermos. La razón por la que no hubo ninguna muerte fue gracias a él. No había forma de que Bichir fuera malvado. El padre le dice que la entiende, para que su hija, que nunca había estado en su contra diga eso, se encargaría de interrogarlo personalmente. No tenía sentido, aunque vaya en su contra, pues ya había enviado a los paladines para ir tras Bichir. Pero al llegar a su habitación, esta ya estaba vacía. Otro sacerdote le informaba al cardenal que había pasado algo malo, algo había desaparecido. Una de las lágrimas de la sacerdotisa que estaba en la bodega. En eso Dolores se da cuenta, no creía que la razón por la que Bichir vino a ese lugar fue para robar las lágrimas. En la distancia, Bichir agradecía a Dolores por las lágrimas de la sacerdotisa. Por otro lado, vamos con un recuerdo de Etienne, que se enfrentaba a Cerbero. Pero termina cayendo por un acantilado. Y al reaccionar,
se da cuenta que fue encontrada por varios mercaderes del imperio, los cuales la llevaron para hacerla luchar por su vida. Había sido golpeada e impactada contra la pared de madera. Al recordar a su familia quería llorar. Ese día había perdido más de lo que podía imaginar, pero no era tiempo de lamentos. Así fue creciendo enjaulada a medida que pasaba el tiempo, hasta que un día apareció Bichir. Despertando, su madre le preguntaba si había tenido una pesadilla. Seguía buscando a Bichir en sus sueños, a lo que Aidien le dice que el dolor estaba empeorando, le dolía el pecho, y su cuerpo estaba ardiendo. Sentía como si su corazón se estaba secando. Era tan doloroso que se arrepentía de haber nacido. Su madre le dice que hace mucho tiempo, junto a su padre sembraron una semilla en ese lugar, al cabo de varios meses, se convirtió en una flor fuerte y hermosa. Después cortaron las flores, extrajeron la savia y la fumaron. Se drogaron y se divirtieron, así era como surgió Aidien. Como su padre cometió una desgracia, fue ejecutado por su abuelo. No sabía lo que la vida tenía preparado para ella, solo tenía que vivirla. Debía esperar un poco más, ya que Bichir volvería con la cura para la enfermedad. En eso alguien de afuera gritaba que Bichir había regresado, inmediatamente Aidien se levanta. Su madre desconcertada se preguntaba si acaso Aidien nunca tuvo la muerte roja. Siendo sincera, Aidien estaba muy asustada, pero desde que Bichir le enseñó a enfrentar sus miedos, así fue como pudo levantarse de nuevo. Pero ahora había regresado. Bichir le dice que los guerreros le habían dicho que Aidien se había contagiado de la muerte roja. Pero Aidien solo sale corriendo para abrazarlo, dándole la bienvenida. Más tarde, varias tribus se habían reunido para ver lo que Bichir había traído. Al echar la lágrima de la sacerdotisa, este comienza a tornarse de color dorado por el poder divino de esta, purificando todo el río de la muerte roja. Entonces les dice que ahora solo debían beber del agua. Al beberlo, varios habían recobrado sus energías inmediatamente. Bichir le dice a la matriarca que la purificación se extiende desde la cuenca fluvial, por lo que las bacterias desaparecerían pronto. A lo que la matriarca le dice que debería nombrarlo el chamán de su tribu. Bichir estaba por negarse, pero otro ya lo había interrumpido. Este pedía a la gente del bosque profundo que le responda cuál era el nombre del héroe que purificó el bosque. Todos comienzan a gritar el nombre de Bichir, otra persona pregunta por el nombre de la persona que salvó a sus familias. ¿Quién era la persona que trajo la esperanza al bosque profundo? Todos coreaban al unísono el nombre de Bichir. La malvada acción cometida por el clan del veneno mortal se convirtió en una situación favorable. El clan Baskerville, que principalmente fue pionero y se quedó con el Monte Le Rouge. Y el enemigo natural del clan Baskerville, los nativos del Monte Le Rouge, si Bichir es capaz de ganárselos y compensarlos. No sería imposible luchar contra todo el clan Baskerville. Podía aprovechar esta oportunidad para asestar un gran golpe a Hugo. La matriarca les dice que haría un festival al día siguiente y debían prepararlo todo para celebrar. Bichir le dice que antes tiene algo que hacer, debían encontrar a la persona que esparció el veneno por el bosque. En una cueva, ya había pasado mucho tiempo y creían que todos ya deberían estar infectados. Nunca habría hecho un trato con los del imperio, pero todo era culpa de ese mocoso llamado Bichir. En el momento en el que todos estén desesperados, curaría la infección con el antídoto. Así, toda la tribu no tendría más remedio que mirarlo con respeto y reverencia. Infectar a Aeul fue una buena idea para el viejo chamán. Nadie iba a sospechar que fue él quien envenenó a su propia nieta. Pensaba que su plan fue perfecto, pero al observar a todas las personas de la tribu, estaba dudando que todo saliera según sus planes. No sabía cómo podían estar bien, estaba seguro de que todos estaban sin aliento debido a la muerte roja justo antes de que comenzara el rito ancestral. Y su nieta también estaba agonizando, pero ahora estaba bien. ¿Qué mierda estaba pasando? Y al dirigirse al río, se da cuenta que este estaba limpio, los peces estaban vivos, incluso el agua se veía más limpia. Comenzaba a dolerle la cabeza de pensar qué había pasado. En eso Bichir se le acerca por la espalda. El río está muy limpio, ¿no lo cree, chamán? Rápidamente se da la vuelta y se aleja,
no sabía cuándo Bichir se había acercado tanto. En eso también logra ver a varios de la tribu molestos. La persona que esparció la muerte roja en el bosque, tal como lo había pensado Bichir, fue el chamán Aeuman. Antes de su regresión, había una historia sobre un anciano que vivía en el bosque y las fechorías que cometía. Una de las horribles historias era la de un hombre que había propagado una infección dentro de su tribu debido a su deseo de convertirse en héroe. A su vez, no pudo curarla y asesinó a la mayoría de la gente de su tribu. Al final siempre fue Aeuman. El chamán pensaba que Bichir aún no sabía nada, y les pregunta si todos vinieron a visitar al chamán. En eso la matriarca aparece, y le pregunta si terminó el ritual. Este le dice que lo hizo, la infección pronto desaparecería. La matriarca le dice que escuchó que en el imperio se declaró una guerra entre clanes debido a la muerte roja. Esto se debió a que se descubrió que la infección había sido creada y propagada artificialmente. ¿Pero no es extraño? Entre el clan imperial y el bosque profundo, no veía la conexión y la razón por la que se propagó la infección. El anciano le decía que era algo que él no podía saber, solo volvió después de completar el ritual, para que así la tribu pueda recuperarse. A lo que la matriarca le pregunta por qué vino a ese lugar en vez de ir a la aldea. Tal y como Bichir se lo dijo, el chamán iba a venir a la cuenca fluvial. Ahora iba a comprobar si todo lo que dijo también era cierto. Bichir le había dicho anteriormente que el chamán quería usar la situación para convertirse en el héroe de la tribu, así que definitivamente debía tener la cura de la muerte roja. Entonces la matriarca le pide que le enseñe lo que lleva en su bolsa. Bueno gente, estos son todos los capítulos de este mes. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.